En la segunda parte, pues, adivinación, ¿cómo trabaja este espíritu? Ahora aquí entramos a la tercera parte, donde yo continúo testificando mi experiencia con los espíritus de adivinación. En la tercera parte, pues yo les continúo explicando lo que a mí me sucedió esa noche, que yo pues iba de camino al trabajo un domingo por la noche y conozco a un hombre con este espíritu de adivinación que me dijo cosas que nadie en mi vida, con todo lo que ya yo desde los 15 años había gastado yendo donde personas que tuvieran espíritu de adivinación para que me adivinaran. Y este hombre, yo le digo, sí, dime, jugando, riendo, y el hombre me agarra la mano y me hizo llorar. Nadie en mi vida, como les dije en la segunda parte, con un espíritu de adivinación me había hablado como me habló este hombre. Nadie, y sin pagar un solo euro, sin pagar un solo peso, que es peso en República Dominicana, sin pagar un solo peso, sin cobrarme nada a la mano. Y me hizo llorar, porque lo más grande para mí que ese hombre me dijera era lo que yo llevaba dentro, el trauma de la niñez que yo viví, afectada con los golpes, con los maltratos que viví de mi madre. Eso fue lo más grande, porque yo quería encontrar a alguien y decirle que yo era maltratada, por mi madre. Decirle que yo tenía eso ahí que no me dejaba vivir. Yo quería encontrar a alguien con quien desahogarme y decirle, mira, yo sufrí esto y esto me está matando por dentro, no me deja vivir. Yo quería encontrar a alguien, pero eran 17 años cuando me ocurrió esta experiencia, y yo no me había abierto con nadie en mi vida a contarle que yo había sido maltratada, cruelmente maltratada por mi madre. Muchos golpes, mucho maltrato, los cuales yo ya lo he testificado en mis testimonios en este canal. Muchas humillaciones. Y a mí que ese hombre me estuviera diciendo los maltratos, los golpes que yo había llevado. Y, o sea, cómo describía las cosas en cada etapa, cómo las iba descubriendo. A tal tiempo te pasó esto, el accidente te marcó, aquí, está aquí, lo tienes aquí, lo llevas ahí, tú has sufrido mucho, tú has llorado mucho, tu madre te trata así, tu padre te abandonó, tu padre nunca te quiso, o sea, tu madre tiene más tal, tu padre tiene, o sea, todo. Pero ¿cómo supo este hombre estas cosas? Por el espíritu de adivinación que había en él. Pero no era cualquier espíritu de adivinación que había en este hombre. Este hombre sabía mi vida por completo sin nadie habérsela contado. Porque los espíritus que me acompañaban a mí, se lo iban contando todo a los espíritus que él tenía. O sea, a él mismo. O sea, los espíritus se ponen de acuerdo. Cuando estamos en pecado, cuando estamos practicando en pecado, todo el que está practicando el pecado tiene espíritu. Sea de una cosa o sea de otra, los tiene. Recuerden que yo actuaba compulsivamente buscando temas de personas que sufrieran adivinar pasado, presente y futuro. Entonces, desde que usted comienza a practicar pecado, usted va a tener espíritu. Esos demonios van a venir a su vida. El pecado que usted practica y van hasta ellos. Es una puerta que usted le está abriendo en su vida. Todos, cuando venimos a Jesucristo, necesitamos ser libres de todos esos espíritus que entran a nosotros a través de practicar el pecado. Entonces ellos lo que hacían era hablar. Dile que está aquí, dile que se mueve aquí, que le está pasando eso. Todo. Yo me recuerdo que ya estaba lloviendo y yo de verdad no me quería como separar de esa persona. Yo me quedé impactada, nunca nadie me había dicho, o sea,
tantas cosas. Me quedé tan impactada, no me quería ni separar, estaba lloviendo, me tenía que entrar al trabajo, esa persona tenía que seguir su camino. Me dio su teléfono y yo llamé a ese número que me dieron de ese teléfono y nadie sabía de esa persona, nadie. Nadie sabía de esa persona. No, pero esta persona no, esa persona no existe. No, pero esa persona no existe. ¿Y quién le dio este número? No, pero esta persona no existe. Nadie sabía de esta persona. Jamás volví yo a ver a esta persona. Yo no puedo decirle si fue un ente espiritual directamente. Para mí fue un hombre porque yo lo vi como un hombre, yo lo reconocí como un hombre y la persona fue muy encantadora, muy simpática y la persona quedó muy simpática conmigo. Yo no tenía teléfono, esta persona sí tenía teléfono. Mira, aquí está mi teléfono, este es mi nombre, mi teléfono y tal. Tú me llamas y para que quedemos, para seguir hablando y esto y lo otro. Y cuando yo llamo, esa persona no existe. Yo sé que fue una persona porque fue una persona que me tocó y yo hablé y me cogió la mano. El caso es que esa persona, aún sabiendo dónde me había dejado, dónde yo iba a trabajar, no me buscó. No me buscó tampoco. Ni le volví a ver jamás. Con todo esto, pues como les dije, me quedé impactada. Nunca en mi vida, sin buscar a alguien que tuviera un espíritu de adivinación, me había podido decir tantas cosas. ¿Cómo hizo esta persona? Como les dije antes, los demonios a través del pecado están con nosotros. A través de practicar el pecado, los demonios están con nosotros. Todo el que viene a este camino de parte del Señor necesita ser libre de todos los demonios, todos los pecados que practicó, y por cada pecado son demonios. Son demonios. Los demonios supieron, o sea, le dijeron, vamos a decirle todo esto y esto para hechizarla más. Porque yo estaba hechizada buscando donde quiera que había una gente que supiera de espíritu de adivinación y con eso me hizo mal. Cuando yo conocí eso, yo dije, pues hay gente que sabe. Hay gente que sabe porque me ha dicho todo lo que yo sabía y todo lo que me está pasando. Nadie, yo ahí fue cuando ya yo me hice más compulsiva de buscar gente que supiera tener espíritu de adivinación. Digamos que esto fue como un caramelito. Vamos a darle este caramelito para que siga más perdida en esto. ¿Qué pasa? Yo les dije que en la casa donde yo trabajaba había un hombre que trabajaba en esa casa también, que hacía un tipo de trabajo en esa casa y él también tenía ese espíritu de adivinación. Y yo le digo, mira, yo le dije que había conocido una persona, tal, y me quería consultar con él, y él me consultó. Este me consultaba con lo del café, con la taza del café. Él me describió a esa persona, porque él sabía un pelín. Los demonios le permitían que dijera un poquito, pero no mucho. Y me describió a esa persona, y me dijo, tú conociste una persona tal, 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 y esa persona tiene una luz más grande que la mía. Esa persona tiene una luz grande, grande. Esa persona que tú conociste tiene una luz grande. Esa persona, así me habló ese hombre. Y él me dijo, tú no lo vas a volver a ver. Y así mismo ocurrió. Yo no pude volver a ver a ese hombre. No lo pude volver a ver, no pude volver a tener contacto. Yo caminé por la calle donde él caminaba. Yo intentaba concordar con esos horarios donde yo lo vi. Y yo jamás en mi vida, así mismo como me dijo el hombre que trabajaba en esa casa, tú no lo vas a volver a ver. Así mismo fue. Y que ese hombre era una luz que traspasaba, que eso era una luz grande, porque le llaman luz a los demonios. Bueno, entonces hasta ahí quedó esa experiencia. Yo continué compulsivamente, ahí me volví más compulsiva y buscaba más donde pudiera haber gente que supiera que supieran. Me recuerdo que llegué a ir donde una señora, ya habían pasado más años de mi vida,
Y me recuerdo que como con 19 años, creo, o 20, o así, 19, o 20, creo, 20 quizá. Llegué ahí, 20, yo creo que 20. Llegué a ir donde una señora que me dijo otra persona, porque se hacía una cadena. Había veces que yo conocía personas que yo no le hablaba y ellos eran los que me hablaban a mí. Decía, pues a ti te gusta que te adivinen tu pasado. Ay, pues a mí me gusta. Ay, pues yo conozco una señora. Y de ahí me fui con una chica donde una señora. Cuando yo llego a donde esta señora pues me habla cositas que me estaban pasando. Porque ellos son demonios y los demonios te están viendo las cosas que te están pasando. Pero esta persona me envuelve con baños. Porque esta persona me dice, igual que hubieron otras personas que también me dijeron lo mismo, que yo tenía un hombre de blanco que no me permitía estar con otros hombres, que no me permitía estar con nadie, que querían que yo estuviera sola. Y esta señora me dijo, hay un hombre de blanco que está constantemente contigo, ahí, vigilándote, y no deja que tú estés con personas, te aparta a los hombres, te los aleja. Pues yo estaba viviendo esta situación. Yo podía conocer, pero yo me interesaba mucho económicamente porque yo me crié en una situación de miseria que yo quería salir de ella a través de conocer hombres adinerados porque era lo que yo pensaba, que así se llegaba a otra situación porque lo veía de otras que lo habían conseguido. No era porque yo me lo inventara de la noche a la mañana, sino que yo veía mujeres que habían conocido hombres adinerados y salieron de la pobreza donde vivían. Pues yo también intentaba como conocer hombres así y llegué a conocer bastante hombres así, pero era así. Algo pasaba que los hombres se espumaban. Pues esta señora me dijo que había un hombre de blanco que estaba conmigo y que ese hombre no dejaba que ningún hombre estuviera conmigo y que siempre era queriendo que yo estuviera sola y que ningún hombre estuviera conmigo y que ella tenía la forma de cómo yo quitarme a ese hombre de encima. ¿Cómo me iba a quitar a ese hombre de blanco que me vigilaba? Haciéndome baños. Yo me llegué a hacer muchísimos baños con esa señora. Yo llegué a pagar baños muy, muy feos, de muchas hojas y muchas cosas maroliente que le ponen a esos baños. Yo me llegué a hacer esos baños para que ese hombre de blanco que me vigilaba, y que no permitía que yo tuviera con hombres, que no permitía que yo pudiera llegar a estabilizarme con un hombre, que siempre me alejaba a los hombres, que ese hombre de blanco se desapareciera de mi vida. Bueno, me hice todos esos baños y nada resultó. Cuando yo iba donde otras personas me coincidían con lo mismo. El hombre de blanco que tienes ahí que no deja que nadie se te acerque. Todos los hombres que llegan, pero hoy ya yo que soy madura, me doy cuenta que ese hombre de blanco era de parte de Dios que me vigilaban. ¿Por qué? Porque yo fui librada de muchas atrocidades, yo pasé muchas cosas en mi vida que Dios permitió que yo las pasara para testificar. Pero hubieron muchas cosas de las cuales Dios no permitió que a mí me ocurrieran con los hombres. Y yo sola en la calle, una jovencita en la calle. Hubieron muchas cosas de las cuales Dios me guardó. Y hoy ya yo que soy madura, sé que ese hombre de blanco era de parte de Dios que estaba. Porque fui librada de muchas atrocidades, de muchas. Yo no puedo contar cosas que me hubiesen podido pasar y que ahí Dios me libró, que Dios estaba ahí conmigo, pero sí me permitió vivir cosas que yo tenía que testificar. Yo podía conocer esos hombres de dinero que tanto yo quería alcanzar, igual que veía otras que habían alcanzado. Y esos hombres se espumaban por una cosa, por la otra. Pero esos hombres a mí no me tocaban ni con el pétalo de una flor. Esos hombres a mí no me hacían daño. Me trataban como una niña inocente. No se aprovechaban de mí. Pero esos hombres hacían así. Me daban regalos. Pero esos hombres hacían así. Los regalos que me daban luego no era, ahora le di los regalos, ahora me voy a aprovechar de su cuerpo. No, esos hombres hacían así.
El dinero que me daban, las cenas que me daban, las comidas que me daban, no era, no, ahora voy a sacarle la cena que le di, ahora voy a sacarle ese dinero que le he dado, las prendas que le di, llegué a recibir prendas de hombre. No, no, esos hombres hacían así. No, lo que yo te di, quédatelo hasta nunca. Esos hombres se iban como si en mí había algo que los alejaba. Y cuando esa señora me dijo que había un hombre de blanco y en otras personas lo mismo. Hay un hombre de blanco que no deja que los hombres se te acerquen, que ellos se te acercan y se van, porque esos hombres adinerados que yo quería para salir de la pobreza en la cual yo me había criado, esos hombres llegaban a mi vida y esos hombres, yo recibí dinero, yo recibí regalos de esos hombres, pero esos hombres me trataban como una niña inocente y esos hombres se alejaban, se espumaban como una nube. Eso hacía así y yo, pero ¿y qué ha pasado? Y sin tratarme mal ni nada y encantados conmigo. También, si ellos intentaban llegar al acto de intimidad, también algo los paraba, los frenaba y no los dejaba que fueran al acto de intimidad conmigo. Yo era completamente inocente. Entonces, lo que estas personas con el espíritu de adivinación, lo que no me decían era que ese hombre de blanco pertenecía al reino de los cielos, porque me libraron de muchas cosas, las cuales yo no puedo testificar. Me hubiesen ocurrido cosas horrible. Mi vida era cuidada por el Señor, pero sí permitió que viviera cosas que hoy puedo testificar. Me recuerdo que en esta práctica, testificando mi experiencia con los espíritus de adivinación, continué, fui donde muchas personas, le digo que no le puedo decir el número, yo me moví donde quiera que me decía alguien. Si no era yo que se lo decía a alguien, era alguien que me lo decía a mí. Mira, a ti te gusta, así. Después llegué a conocer, me hablaron de una señora que leía las manos. Y como ya yo había tenido la experiencia de ese hombre que me dijo todo en las manos, pues yo me fui para allá, para donde esa señora. Cuando yo llegué donde esa señora, resulta que esta señora también lo mismo. Esta señora me dijo no como ese señor, pero sí, cuando esa señora me cogió la mano, me dijo lo que yo estaba viviendo, algunas cosas pasadas y algunas cosas que iban a venir y sucedieron. Al decirme cosas que habían pasado, cosas que estaban pasando y cosas que iban a venir, yo quedé o sea, yo quería estar ahí semanal, pero cuando yo iba más, ya no era lo mismo. La señora no me sabía decir nada, sino que todo lo que ella me dijo por primera vez, todo fue real, todo. Y me habló también de ese hombre de blanco que no dejaba pero me habló de cosas que pasaron, de cosas que habían pasado, sucedieron y iban a pasar. ¿Cómo? No era que la señora lo sabía, era el demonio que había en ella, sabía todo. Los mismos demonios que yo cargaba porque practicaba el pecado, le informaba al demonio que estaba en la señora y la señora estaba ahí en la garganta diciéndole todo, ahí, dile esto. Son los demonios, conocen nuestra vida. Nosotros estamos puestos a lo físico. Ellos no ven, ellos ven todo nuestro movimiento. Están con nosotros. A través del pecado están ahí con nosotros. A través del pecado. Solamente cuando usted le entrega su vida al Señor y usted está con el Señor, ellos no pueden estar dentro de su cuerpo, dentro de su casa. Cuando usted tira todo lo que pertenece a los Baales, ellos no pueden, ya no tienen acceso, ya esa puerta se les cierra. Pero las puertas estaban todas abiertas. Me recuerdo que seguí en esa práctica. Cuando yo llegué a este país, intenté también preguntar que quién sabía de cosas así, pero yo, ¿cómo se puede decir? Aquí es más caro. Yo no quería dar ese dinero. Demasiado dinero. Nunca fui aquí. Pero cuando yo vine aquí, después cuando yo regresé a la República Dominicana, para el tiempo de la muerte de mi madre, me fui donde la señora me fui donde dos. Me fui donde una, que esa no me dijo nada. Me fui donde otra, donde la misma de la mano, que me había dicho cosas por primera vez, pero que luego después cuando yo regresaba ya no me decía nada. Me fui donde esa de la mano. Y esa de la mano coincidió con cosas. Hacían años que yo no había ido y coincidió con cosas. Y
me habló de la muerte de mi madre. Y me dice, tu madre se ha muerto, ¿qué tal? Mira, ella está ahí contigo cuidándote. Y yo, ay, sí, mi madre. Y yo, como vivía experiencias espirituales, pues mira, ella me confirmaba que mi madre que estaba ahí conmigo cuidándome. Tu madre se ha muerto, pero mira, tu madre está ahí, la veo ahí está contigo, al lado tuyo. Donde quiera que tú vayas, está tu madre cuidándote. Todo eso esa señora me lo dijo. Sin yo decírselo, por tanto, para mí, ella sabía, ¿no? Los demonios. Yo estaba en el pecado, pues los demonios que estaban en mí le informaban al otro demonio, porque ese demonio estaba en esa área, trabajando en esa área. Entonces los que me acompañaban a mí a través del pecado le daban toda la información a ella. Nosotros estamos descubiertos al reino espiritual, estamos descubiertos. Ellos conocen, escuchan todas nuestras cosas, todos nuestros movimientos. Entonces, esa ha sido mi práctica, mi experiencia que yo tuve con los espíritus de adivinación. Recuerdo también que viví una experiencia muy tormentosa con un hombre aquí en este país, el cual no he testificado esa experiencia todavía. Viví una experiencia muy tormentosa con esa persona y me refugié en buscar ese tipo de cosas también. Me refugié en buscar ese tipo de cosas. Me recuerdo que también yo intentaba saber algo a través de la taza, del café, de las barajas, del agua. Yo inventaba muchas cosas, me venían muchos pensamientos a mi cabeza. Yo intentaba buscar muchas soluciones a través de la magia blanca. Me entraba en internet intentando buscar cosas. Yo me recuerdo que yo a través de internet conocí a un hombre que él decía que trabajaba con el gran poder de Dios y presentaba una cruz y presentaba el cuadro de un ídolo que hay en República Dominicana que le llaman la Virgen de la Altagracia, que es un demonio, Señor lo reprenda. Ese hombre presentaba ese cuadro, presentaba una cruz gigante y decía que trabajaba con el poder de Dios. Y yo a través de internet, yo conocía a esa persona, a ese hombre. Y yo a ese hombre mencionar el gran poder de Dios, poner el cuadro de esa Virgen con el niño, con el niño Jesús, yo dije, esto es de Dios, esto no es malo, porque yo algo que tuve fue que yo como que yo nunca quise irme a lo que era malo, sino como la magia blanca. Yo siempre buscaba lo que era la magia blanca porque para mí yo no sabía que era el mismo perro con diferentes collares. Entonces yo siempre buscaba lo que pertenecía a la magia blanca. Mi mente se abrió de una forma muy atormentada, que yo tenía que estar todo el día buscando quién sabía de esas cosas por internet. Yo me ponía, ¿quién sabe esto? ¿Qué se hace? Yo me ponía a hacer muchas cosas con esa relación tormentosa para intentar calmar a esa persona con la cual yo vivía cosas tormentosas. Yo intentaba calmarlo a través de hechizos de magia blanca para que esa persona se calmara. Yo estaba atormentada, yo hacía miles de cosas. Entonces yo decía, ¿por qué a mí nada me funciona? ¿Por qué a mí no me funciona? Yo veo testimonio de gente que le funciona. ¿Por qué a mí no me funciona? Dios no permitió que ese espíritu de adivinación usara mi vida, porque mi vida la había abierto para que ellos me usen. Mi vida yo se la abrí para que ellos me usen. Pero cuando Dios no permite que una persona pueda ser usada en eso, Dios no lo va a permitir, porque yo lo buscaba, yo me puse a hacer todos los conjuros habidos y por haber, que fueran magia blanca, que no hubiera maldad, porque yo maldad no quería. Yo nunca quise lo que era maldad. Era de que para que esa persona se tranquilizara, que estuviera tranquilo, ese tipo de cosas. Yo llegué, el agua, la baraja, yo llegué a hacer cosas horribles, nunca que fuera de magia negra. O sea, eso no era negro, para mí era de que magia blanca que no le hacía daño a la persona. Eso fue lo que yo pensaba. Era un tormento por completo.
Yo me recuerdo que yo entraba a páginas o sea, buscando y como yo no tenía ese dinero que esas personas pedían, yo misma, mi cabeza se ponía a hacer cosas, yo me ponía a hacer cosas yo misma, yo inventaba cosas, pero yo tenía un remordimiento que yo al día siguiente o a los 2 días o los 3 días, yo eso lo deshací, lo quitaba y lo echaba a la basura, pero luego volvía atormentada con eso. Y diciendo, ¿por qué a mí no me funciona? ¿Por qué a mí no me funciona? Porque yo intenté lo de la telepatía, yo intenté operar con lo de la telepatía, hablar a través de la mente. Esas cosas yo la intenté, yo estaba atormentada con esas cosas. Yo no entendía por qué a mí no, pero mire, para que usted vea que cuando Dios marca a una persona de que un espíritu de adivinación no va a morar en esa vida, no va a morar. Esto no es un juego. Yo esto lo estoy contando para testimonio. El Señor no permitió que a mi vida se tocara, que en mi vida operara un espíritu de adivinación, pero lo que tanto yo quería, escuche, lo que tanto yo quería, de saber mi pasado, mi presente y mi futuro, para que usted vea. Mi pasado yo lo sabía, era todo lo que yo había vivido, yo no tenía que buscar a nadie para que me dijera de mi pasado, todo lo que yo había vivido, ¿qué más? ¿Para qué había que repetírmelo? Si yo me lo conocía. Mi presente era todo lo que yo estaba pasando, ¿para qué yo tenía que estar buscando a alguien que me diga cosas de mi vida presente si yo las estaba viviendo y las estaba viendo? Y del futuro, de mi futuro, solamente la conoce Dios. Y cuando se consultan a esas personas con espíritu de adivinación, ellos te dicen cosas de futuro que pasan. Hay cosas que suceden, pero son cosas que ellos hacen. Por ejemplo, ellos te dicen, vas a tener un accidente, pues ellos agarran y provocan un accidente y entonces usted tiene ese accidente. Ellos te dicen, tu marido va a estar con tal fulana, pues ellos provocan esa situación de que su marido vaya a estar con esa persona. Esos son los futuros que ellos adivinan. Y no es tampoco que lo adivinen, es que ellos mismos provocan un futuro para que usted crea y ponga su fe en los demonios. Así trabaja el espíritu de adivinación en la persona, tanto en el que lo tiene, porque el que lo tiene está convencido de que todo eso es verdad. Yo me recuerdo que antes de yo venir a España, buscando y buscando, hubo una persona que se me dijo, mira, tal persona, y yo fui donde esa persona, y esa persona agarraba también y consultaba con un vaso de agua. Ella invocaba con un vaso de agua. Y yo pensé que esa señora a mí no me iba a decir nada, que era una más de tantas que no me iban a decir nada, que las únicas 2 personas que me dijeron en mi vida fue ese señor y la señora de la mano, que coinciden que los 2 fueron manos. A través de las manos que me dijeron cosas, coinciden. Y yo pensaba que esa señora no me iba a decir nada. Así lo pensaba yo. Voy a dejar esta parte y vuelvo ahora con una 4ª parte. Venga, hasta ahora.